Sí, sí se ve, Doc. Perfecto. Entonces, bueno, regresándonos un poquito, estamos con las praxias, ¿no? Ya saben que son habilidades aprendidas y pueden tener necesidad de objetos o ser sin objetos. Las que usan objetos como un cepillo o un tenedor, etcétera, se llaman transitivas y las otras intransitivas, ¿no? O sea, no requieren de objeto. Y puedo tener distintos tipos, ¿no? De vestir, de la marcha, para hacer dibujos, cada una con una representación cortical distinta, ¿no? Todas las que tengan que ver con alguna habilidad o de construcción o de vestido, de dibujo, son más hacia el hemisferio derecho. ¿Sí? Y las que tengan que ver más con cuestiones de elaborar ideas o pensamientos, más hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Y en general, en relación al lóbulo parietal, acuérdense que el juicio y el razonamiento son sobre todo en el lóbulo frontal. Todo lo que tenga también que ver con actividades motoras básicas como la marcha, tienen que ver con la región frontal, pero en las áreas paramediales, ¿no? Como ya lo habíamos visto en el homúnculo. Todo esto ya lo habíamos visto, ¿no? Las nocias, ¿no? Que es la capacidad de que yo reconozca, identifique un estímulo complejo a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Recordar cómo exploramos las praxias, ¿no? Pidiéndole que se ponga y se quite el suéter, que escriba con una pluma, etcétera, ¿no? A la hora que lo saludo. Todo ese tipo de acciones ya son praxias y yo las estoy observando en el paciente, ¿no? El hecho de que yo lo salude y se me quede viendo como diciendo que está haciendo, pues es posible que implique ya una pérdida en reconocer este tipo de acción, ¿no? Y bueno, las no, y acuérdense también que todas estas, términos son válidos solo en el caso de que yo adquirí la función y la perdí. Es decir que, pues, en mi desarrollo en la infancia adquirí todas esas funciones y después, posteriormente las pierdo. Porque si nunca las adquiero, pues no puedo hablar yo de que tenga yo una apraxia, porque nunca aprendí, o una agnosia, porque nunca tuve ese reconocimiento, ¿no? Eso se da, por ejemplo, en niños que tienen secuelas muy graves de hipoxia neonatal, ¿no? Con parálisis cerebral infantil. En esos casos, pues definitivamente yo no hablo de praxias, agnosias, ¿no? Sino más bien de retraso psicomotor. Y bueno, las nocias y la pérdida de la función, la agnosia, pueden ser tan variadas como órganos de los sentidos tenemos y dentro de cada una se va incluso a tener varios tipos de agnosias, ¿no? Entonces tenemos visuales, olfatorias, auditivas, táctiles, gustativas. Pueden ser en general, ¿no? Para cualquier estímulo complejo que llegue. Es decir, no es que no vea el estímulo, pero no lo va a reconocer, ¿no? Y bueno, tenemos algunas muy particulares como las táctiles, ¿no? Que es la asteroagnosia, que sería la incapacidad de reconocer por el tacto. Tenemos auditivas, la autotopoagnosia, ¿no? Las del esquema corporal. Algunas agnosias visuales muy específicas, como la incapacidad de reconocer o colores o caras, etcétera, ¿no? Estas generalmente se van a explorar cuando estamos explorando pares craneales, ¿no? O sistema sensitivo. Entonces no se exploran en este apartado, pues sí tenemos que saber que cuando estamos explorando eso en los pares craneales o en el sistema sensitivo, como lo vamos a ver conmigo, la función que estamos explorando corresponde a una función mental superior. O sea, no es lo mismo explorar que le duele a que reconozca que lo que duele es un piquete de una aguja, ¿no? Tiene que reconocer que es una aguja. Ahora, vamos a otras funciones. Entonces, bueno, esto era nada más para recordar dónde estábamos. Y vamos a la última parte de las funciones mentales superiores, ¿no? El alineo es difícil de definir. De hecho, yo no lo voy a interrogar, ¿no? Lo voy a observar en la persona, ¿no? Y alineo médicamente no existe como término. Lo tomamos de otras, eh, pues, desde el punto de vista semántico, ¿no? De otras ocupaciones, ¿no? Y alineo quiere decir que la persona está en una situación o su arreglo personal y su comportamiento, incluido el comportamiento, está de acuerdo a la situación, ¿no? Donde se está desempeñando. Si ustedes van al hospital, pues van a llevar un uniforme todo el grupo, ¿no? Van a ir de blanco, con bata,
todo el grupo, ¿no? Generalmente con su credencial. Entonces, al estar homogéneo todo el grupo, decimos que pues ustedes están alineados, ¿no? Están de acuerdo a la situación. Igual nosotros, ¿no? Estamos o con uniforme quirúrgico en el quirófano, etcétera. Esa es estoy en una situación, de acuerdo al lugar donde estoy, ¿no? Una pérdida de la línea, les digo, pues por ejemplo, si yo estoy en shorts en el hospital, ¿no? O sea, estoy ahí perdiendo un poquito el alineo, y si incluso mi forma de vestido es inadecuada, ¿no? O sea, digamos, la camisa abierta, la ropa sucia, ese tipo de cosas sería una pérdida de la línea. Lo vemos mucho en la gente en condición de calle. Sí, antes les decíamos indigentes, ¿no? Ahora les decimos en condición de calle. Entonces, si vemos los términos de dónde viene alineo, ¿no? Quiere decir, mantener como una línea, ¿no? Pero pues nos pueden servir estos términos como para entender de dónde viene, ¿no? Entonces voy a colocar en línea recta varias personas o cosas, ¿no? Pudiera ser, por ejemplo, fichas de dominó o cómo se está alineando los rayos del sol, etcétera, ¿no? En un equipo, sí, cuando ustedes hablan de fútbol dicen la alineación, ¿no? Del equipo. Entonces, quiere decir que pues ya conocemos cómo están distribuidos los jugadores en esa situación, ¿no? O, por ejemplo, se va a alinear con una tendencia, ¿no? Está de acuerdo, no sé, con ideas de la 4T, ¿no? Entonces, todos los que están con la 4T están alineados en esa corriente ideológica, ¿no? Entonces, nos puede servir, ¿no? El tener esos conocimientos. Desde el punto de vista médico, les digo, nos estamos refiriendo más al cuidado que tiene la persona y a que reconozcan la situación donde está, ¿no? Yo no puedo estar, por ejemplo, digo, me imagino que todos ustedes, pues ahorita, porque están desde casa, ¿no? Pues están vestidos de acuerdo a cómo están en su casa, ¿no? Pero pues si ahorita tuvieran, en su casa de traje, pues a lo mejor eso también sería una pérdida de la línea, ¿no? No están de acuerdo a la situación, ¿no? Me imagino algunos están hasta en pijama, ¿no? Entonces, bueno, esta caricatura, más allá de lo que está diciendo, ¿no? La persona, lo que se busca que reconozcan, pues es esta condición, ¿no? De la pérdida, ¿no? De la imagen adecuada, ¿no? Entonces, esa es una función frontal. Déjenme cerrar aquí porque hay mucho ruido. Esa es una función mental de juicio y razonamiento sobre la misma persona, ¿no? Y les digo, sería una función que no vamos a interrogar, la vamos a observar, ¿no? Y yo puedo, es muy válido que yo comente pérdida del alineo, ¿no? Paciente con pérdida del alineo. Y bueno, la autocrítica. La autocrítica y el alineo de alguna forma van juntas. Digamos que el alineo está justo por debajo de la autocrítica, porque pues es la forma en que yo me estoy observando a mí mismo y la capacidad que yo voy a tener de hacer una autoevaluación y finalmente hacer una corrección de mis fallas, ¿no? Entonces, el reconocer un lugar donde yo estoy, ¿no? Y comportarme en la forma adecuada a la situación, el tener un control emocional en mis impulsos, ¿no? Todos tenemos impulsos, ¿no? O sea, si a mí alguien me regaña, alguien me castiga, alguien me dice algo, por ejemplo, en la situación del hospital, ¿no? Que constantemente, de alguna forma, el ser médico es difícil, ¿no? Entonces, constantemente estamos siendo agredidos por distintas fuentes, ¿no? A veces son los pacientes, a veces son los compañeros, a veces son los superiores, a veces son las autoridades, ¿no? Que de alguna forma nos hacen sentirnos agredidos, ¿no? Y si yo no tengo la capacidad de hacer un freno en mi impulso de la respuesta, etcétera, pues siempre voy a estar en problemas, ¿no? O sea, la capacidad que yo tenga en dominar o controlar mis impulsos, pues hablan de inteligencia, ¿no? Pues yo analizo la situación y valoro si es adecuado y si yo debo responder o no, y qué tipo de respuesta y magnitud le debo dar, ¿no? O sea, si me dicen algo, pues yo le suelto un golpe, pues ahí estoy perdiendo la capacidad de autocontrol,
y desde luego la autocrítica. Otros ejemplos, ¿no? De autocrítica, ¿no? Si el paciente tiene un síndrome demencial y tiene el impulso, el deseo de micción, ¿no? O sea, ir al baño a orinar, pues tiene que ir al baño y hacerlo, ¿no? Si lo realiza en el pasillo enfrente de todos, pues está perdiendo la autocrítica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos en los síndromes demenciales, ¿no? Desde el punto de vista médico, la autocrítica es muy importante. Si ustedes no tienen autocrítica, difícilmente van a ser unos buenos médicos, ¿no? Porque siempre van a estar delegando todas las fallas que tengamos y les puedo garantizar que diario hay algo que corregir, ¿no? Desde una receta que ustedes hagan donde mandaron aspirina y a lo mejor había otra opción, hasta una cirugía donde tenemos que hacer algo muy elaborado y siempre va a haber un detalle que digamos se puede mejorar, lo puedo realizar después, ¿no? Y esa es la capacidad de aprendizaje y ir mejorando mis procesos. Pero desde ustedes hasta la persona que se va a retirar de la medicina, todos tenemos que tener la capacidad de corregir y hacerlo mejor diariamente. Si no tenemos esa capacidad de autoevaluarme, pues lo que voy a hacer es siempre delegar, ¿no? Decir, bueno, yo no le di este medicamento porque el cuadro de salud no lo tiene y pues no es mi problema, ¿no? Entonces, pues ahí yo ya no tengo ninguna capacidad de hacer un juicio sobre mis propias acciones, ¿no? Que se llama autocrítica. Les digo, esto es una función frontal elevada, ¿no? Y no puedo tener ninguna capacidad de a la que sigue hacerlo ya bien, ¿no? Y es lo mismo en la cirugía, ¿no? Si yo estoy operando y algo sale mal, pues le puedo echar la culpa al ayudante, si infectó el paciente, puedo decir que no esterilizaron el equipo, se abrió la herida, puedo decir que me dio mal la sutura a la instrumentista. Entonces siempre alguien yo puedo delegar y evitar hacer un juicio sobre lo que yo hice mal. ¿Sí les queda claro? Sí, Doc. Entonces, Sí. este mensaje, más allá de la clase, quédenselo, ustedes tienen que tener capacidad autocrítica, reconocer si hacen algo mal y corregirlo para la próxima, hacerlo mejor, ¿no? No paralizarse tampoco, ¿no? Porque todos los días, todos hacemos errores, no hay nada, ningún día en medicina que sea perfecto, ¿no? Pero bueno, tratamos de hacerlo más aproximado, lo mejor con nuestros conocimientos y de ahí, pues, tratarlo de hacer mejor, pero les digo, dependerá mucho si ustedes pues tienen ese valor, ¿no? De reconocer sus limitaciones, sus fallas, la pérdida de algún conocimiento, etcétera, pues el poder arreglarlo o simplemente delegar como hace tanta gente, ¿no? Y ustedes lo van a ver todo el tiempo, que pues siempre es culpa del otro, ¿no? O sea, ellos nunca se pueden equivocar. Entonces estamos hablando, ¿no? De esta capacidad de hacer un autoanálisis, ¿no? Y bueno, hacer una reflexión sobre uno mismo. A veces son cosas muy sencillas, ¿no? Simplemente de bien o mal, ¿no? Y ahí sí hablaríamos de conciencia, ¿no? Desde el punto de vista moral, ¿no? O cosas un poco que impliquen una pues, presión moral sobre la persona, ¿no? O remordimiento. Pero bueno, es importante, les digo, la autocrítica y tampoco es algo que voy a interrogar, es algo que me voy a dar cuenta a medida que yo exploro el paciente. Desde el punto de vista de las funciones mentales superiores, les digo, la pérdida de la autocrítica junto con el alineo, pues si yo les digo, lo veo en forma inadecuada, se comporta en forma inadecuada, ¿no? Por ejemplo, si yo empiezo a gritar, ¿no? En el hospital estoy perdiendo la autocrítica, ¿no? No es un lugar para gritar y ya con eso podría hablar de algún tipo de trastorno, ¿no? Lo podemos ver en el síndrome confusional agudo, lo podemos ver en el síndrome demencial y lo podemos ver en las intoxicaciones etílicas, ¿no? Cuando ustedes, les digo, vayan a una fiesta, empiecen a ver qué ocurre con sus compañeros cuando van tomando. Si no es que en ustedes, ¿no? Pero es más difícil verlo en uno mismo. Pero es un claro ejemplo de pérdida de la autocrítica, ¿no? Llegan bien, saludan, pues están muy bien. A medida que van tomando, empiezan a tener conversaciones más inadecuadas, ya no contienen tanto las ideas, ¿no? Empiezan a desinhibir sus pensamientos y también su imagen empieza a deteriorarse, ¿no? Si están bien de alguna forma,
pues empiezan a remangarse la camisa, a abrirse el botón, empiezan a apoyarse sobre el brazo, o sea, empiezan a cambiar un poco su actitud. Si están con una pareja, ¿no? En caso de los hombres con una mujer, pues le empiezan a decir cosas más libremente, ¿no? Pensando que pues existe alguna atracción, etcétera, y posiblemente no, ese efecto del alcohol, ¿no? Están perdiendo la autocrítica, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí, La intoxicación etílica, les digo, es un buen ejemplo de pérdida de funciones mentales superiores, como van, ¿eh? O sea, primero pérdida de la autocrítica, luego la línea, o sea, el vestido, empiezan a desarreglarse, la camisa de fuera, etcétera, ¿no? En grados extremos hasta se orina, ¿no? Luego empiezan a perder capacidades de juicio y razonamiento adecuados. Sí hacen juicios y razonamientos, pero inadecuados, ¿no? O sea, dicen, esta chica me sonrió, entonces quiere salir conmigo, ¿no? Y pues ella nada más sonrió, ¿no? Entonces, empiezan a tener ese tipo de juicios. Ya si le piden que llegue al mesero, le pide las cuentas, pues le da una propina enorme o no sabe o se pelea con él porque dice que la cuenta está inadecuada. O sea, está perdiendo también el cálculo. El lenguaje desde antes empieza a ser inadecuado, ¿no? Le cuesta trabajo evocar ideas, articular palabras, comprender lo que ustedes están platicando, ¿no? Entonces, cuesta mucho trabajo llevar la conversación, ¿no? El control motor y el equilibrio, desde luego, se está afectando, ¿no? Entonces, la marcha es muy inadecuada. La memoria se está perdiendo también, ¿no? No es nada raro que al otro día no recuerde qué ocurrió, ¿no? Entonces, les digo, va en ese sentido y van perdiendo todas las funciones. Finalmente, si toma mucho alcohol, va a entrar en estado de somnolencia o estupor, ¿no? Y es cuando pues ya simplemente el consumo fue tan alto que ya inhibió todos los centros frontales y está causando sedación en el sistema nervioso. Y es un nivel alto y peligroso de alcohol, ¿no? ¿Sí les queda claro el ejemplo sí, de doctor. las, Ya de las también. bebidas alcohólicas? Sí, doctor. Entonces, bueno, si yo ya me fuera a otras cosas, a hablar de inteligencia, esto ya nosotros no lo vemos habitualmente en funciones mentales superiores desde el punto de vista neurológico, porque yo no estoy tan dirigido a ver si el paciente es inteligente o no. Eso le toca más a los neuropsiquiatras, a los psiquiatras, ¿no? Y también hay que tomar mucho en cuenta qué es la inteligencia para uno, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden decir que una persona es muy inteligente porque pues resolvió la ecuación o ganó un premio Nobel. Pero su familia a lo mejor dice, no, esta persona es nefasta, es un tonto, ¿no? Porque no nos hace caso, nunca está con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, hay distintas formas de valorar la inteligencia y hay distintas formas de inteligencia, ¿no? Entonces, no puedo yo, ni siquiera por nivel de educación de una persona, hablar de inteligencia, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es la inteligencia? Pues es la capacidad de que yo adquiera una experiencia y lo utilice para solucionar problemas, ¿no? En una forma rápida y exacta. Y también la habilidad que yo tengo para adaptarme a situaciones nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con lo del COVID, ¿no? Y que estamos confinados desde hace tanto tiempo y con estas clases, etcétera, pues nos estamos adaptando, ¿no? Como sociedad, pero pues individualmente también implica una adaptación. Si yo estoy todo el tiempo frenado por lo del COVID, pues quiere decir que mi capacidad intelectual es inflexible, es muy rígida y realmente no tengo esa relicencia, ¿no? O sea, capacidad de adaptación para ajustarme a una nueva situación y continuar, ¿no? Entonces, eso es una forma de inteligencia, ¿no? O sea, si yo estoy ante una situación inadecuada, lograrme adaptar y sacar provecho, ¿no? O sobrevivir, ¿no? ¿Sí les queda claro qué podría ser la inteligencia? Sí, doc. Pues cuando ustedes lleguen, por ejemplo, al internado, pues van a estar en un ambiente agresivo, ¿no? En un ambiente estresante, no necesariamente malo, porque no hay esa intención, ¿no? Pero sí es un cambio fuerte. Si ustedes no tienen la capacidad de adaptarse a esa situación, pues sí van a pasarla muy mal y sí también tienen que hacer una reflexión de a qué se van a dedicar realmente, ¿no? O sea, a ser médico consultorio o a trabajar en un hospital. Porque, pues, si la experiencia no les permite adaptarse a la vida de hospital, ¿no? Pues les digo, van a encontrarse siempre con mucha frustración, ¿no? Ahora, no piensen que les estoy hablando mal de la carrera, ¿eh? Al contrario, la carrera es muy satisfactoria, pero no es para cualquiera, ¿no? Si no, pues todo el mundo sería médico, ¿no?
Los tipos de inteligencia, ¿no? Pues ya desde hace mucho tiempo sabemos que se habla de muchos tipos de inteligencia, ¿no? Tengo la inteligencia, este, pues, naturista o al ambiente, la interpersonal, la emocional, ¿no? Que esa es la que tiene que ver con las cuestiones familiares, ¿no? Que les digo, de repente ustedes verán a alguien que será un gran genio, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Gran publicidad sobre él, ¿no? Y todo, pero, o Freud, ¿no? Mismo, etcétera. La vida familiar de ellos, si uno la analiza, pues realmente, pues no fue muy buena, ¿no? Picasso, etcétera, ¿no? Que tienen distintos tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia física o kinestésica, ¿no? Esta es la que utilizan mucho los deportistas, ¿no? Y bueno, ni hablar que es un tipo de inteligencia, ¿no? Y mucho pues no la tenemos desarrollada, ¿no? La inteligencia espacial, ¿no? La capacidad de reconocer áreas, espacios, la lógica, la numérica, pues la que todo el mundo admira, ¿no? Cuando alguien es matemático y sabe hacer cuentas, etcétera, ¿no? La verbal o la lingüística, ¿no? Pues y la capacidad de transmitir todo a través de la palabra, pues lo vemos diario en la mañanera, ¿no? Ni hablar que ahí hay una gran inteligencia, nos guste o no, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de inteligencia y les digo, el tener una forma que uno pueda admirar socialmente no quiere decir que sea la correcta ni me haga feliz, ¿no? Lo que sí les digo, la capacidad de adaptación, el usar ideas y luego adquirir ideas y luego poder usarlas y resolver problemas, eso sí es inteligencia, ¿no? Y no depende del nivel intelectual, ¿eh? Yo puedo tener a alguien profundamente inteligente y analfabeta, ¿no? ¿Sí, sí les va quedando claro esto? Sí, 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 doctor. doc. Sí. Y bueno, si yo hago pruebas de inteligencia, pues les digo, les dan un puntaje, ¿no? Etcétera, de coeficiente intelectual, pues pónganse a pensar un poco en esto, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué está evaluando el coeficiente intelectual? Pues eso, ¿no? Coeficiente intelectual, lógico, matemático, ¿no? Pero ninguna de las otras, ¿no? Ahora, el control emocional, ¿no? Esto ya nada más se los pongo como parte de lo que estábamos viendo, ¿no? Es interesante ver cómo el control emocional, pues está en este circuito que lo llamamos mesolímbico, ¿no? Y donde yo adquiero experiencias que me dan placer, el placer me hace secretar sobre todo dopamina, los circuitos dopaminérgicos son los más importantes, ¿no? Y definitivamente participa en el glutamato GABA, que es gamma aminobutírico, ¿no? Inhibitorio, excitatorio, y la dopamina, que es excitatorio. Pero el que realmente se secreta cuando yo tengo un placer, ¿no? Y muchas veces nuestras actividades en el día son hacia la búsqueda del placer, ¿no? Por eso, pues comemos tanto, lo tomamos, preferimos relajarnos, divertirnos, pues porque eso nos hace liberar dopamina, ¿no? Y realmente nuestro cerebro pues le gusta eso y busca eso, ¿no? Y sin darnos cuenta, pues somos seres biológicos, ¿no? Aparte, ahora, ¿dónde sí tenemos algún control, ¿no? En esta área, ¿no? La corteza prefrontal, esta zona, que es la región más polar del lóbulo frontal, la más anterior, pues es la que nos va a estar regulando que la conducta sea adecuada o no, ¿no? O sea, lo que a mí me pueda dar placer, ¿no? Si yo digo ahorita me quisiera yo comer un kilo de chocolate, pues seguro sí me va a dar placer, ¿no? Pero no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiero subir de peso, porque sé que es pura azúcar, porque tiene pocos nutrientes y porque no puedo vivir de eso, ¿no? Entonces, lo estoy inhibiendo, ¿no? Ese impulso, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Entonces, esa en la corteza, y eso se va perdiendo, primero que nada, les digo, en la intoxicación etílica y en las demencias, ¿no? Este, entonces, es un circuito muy complejo, vean como todos los núcleos, ¿no? El ventral pálido, el accumbens, la amígdala, ¿no? Que tiene que ver con esas respuestas al enojo, ¿no? Y bueno, todo el sistema límbico, ¿no? Partes de tallo cerebral, ¿no? La parte ventral tegmental. Entonces, es un circuito complejo, todo el control emocional, pero no olviden la dopamina, ¿no? Y bueno, ¿cómo voy a tener este circuito de buscar una recompensa? Y todo eso me puede hacer llevarme a tener, lo que a mí me puede dar una recompensa o una satisfacción personal, quizá sea ver que mi paciente se cure, ¿no? Entonces, o quizás sea ver que la cirugía salió bien, o una buena comida, ¿no? O una buena compañía, ¿no? Entonces, yo voy a tener la recompensa, esta me genera un placer,
¿sí? Que en una consecuencia hedónica, ¿no? Me está dando un placer. Y entonces yo empiezo a hacer un proceso de aprendizaje, que si hago esa recompensa, tengo esto, ¿no? Entonces busco hacer esto una y otra vez, llegando a pues tener ya un aprendizaje para obtener esa recompensa. ¿Sí les queda claro? Sí, sí, doctor. Los que vayan a hacer psiquiatría, pues esto en particular les interesa bastante, ¿eh? Pero bueno, nos sirve también a todos para comprender a veces por qué una persona está haciendo una actividad en forma reiterada, ¿no? Sí, y a veces ese tipo de circuitos, ¿no? Se establecen para cosas positivas y otras para negativas, ¿no? Pero el punto es que en la persona en cuestión nos da una recompensa, ¿no? Entonces tengo el estímulo, la motivación para obtenerlo, ¿no? Y entonces tengo que asociar, ¿no? Qué claves internas en mi cuerpo y externas en el ambiente me van a dar, ¿no? Y bueno, ese estímulo, ¿no? Pero bueno, digamos, vámonos otra vez a lo de la comida. Yo quiero comerme un pastel, ¿no? Pero pues no es la hora de un pastel. Y yo voy a inhibir y tener una regulación de esa función, ¿no? O sea, tengo una función ejecutiva donde me estoy controlando en mi, ¿sí? En mi accionar diario, ¿no? Y eso pasa todo el tiempo, todos los días, ¿no? Acuérdense, la recompensa, la dopamina es la más importante, ¿no? Ahora sí que tenemos que hablar como la dopamina, como un aspecto que tiene que ver con placer y pulsiones, ¿no? Y ya con la alimentación particularmente, regula mucho la conducta, ¿no? El, 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 si yo le doy un antagonista dopaminérgico, aparte que tiene muchos cambios motores, ¿no? También va a cambiar la conducta alimentaria, ¿no? Y eso sucede en el humano también. Por eso les digo, si somos inteligentes, tenemos todo el lóbulo frontal, pero tenemos todo un bagaje biológico que no depende tanto de nosotros, ¿no? Y esto se ha podido ver, ¿no? En los receptores para dopamina, ¿no? A nivel cerebral, a nivel del cuerpo estriado, ¿no? En las personas con mayor obesidad o pulsión a comer, ya sea por habituación o ya sea genéticamente, es decir, porque fue una conducta reiterada, pero están disminuidos, ¿no? O sea, tengo que tener más estímulo como para lograr porque hay menos receptores, ¿no? Entonces tengo que consumir más alimento para generar la misma respuesta que en una persona delgada, ¿no? Y esto sí se ha podido corroborar en estudios funcionales, ¿no? De niveles de este tipo de receptores, ¿no? Ahora, bueno, esto era un poquito para entender la inteligencia y mucho de lo que nos motiva a hacer acciones diarias, ¿no? ¿Yo qué puedo hacer cuando voy a examinar a una persona? Pues bueno, ya ustedes ya vieron todas las maniobras que vamos haciendo, ¿no? Para examinar a alguien desde el punto de funciones mentales superiores. Pero si yo tuviera todavía duda, ¿no? O si le quiero yo dar un puntaje determinado a esa persona para poder hacer comparaciones, ¿no? Entre consulta y consulta, si va mejorando, etcétera. Entonces yo puedo usar este examen que se llama examen mini mental o de estado mental o prueba de Folstein, ¿no? Entonces muchas veces hasta en las películas escuchan ustedes que ya le hicieron el Folstein. Hay otras pruebas, ¿eh? Pero esta es muy sencilla, tiene capacidad de hacerse en el consultorio, no me toma tiempo, es rápida y lo puedo hacer en cada consulta, ¿no? Entonces, pues por eso mini mental, y además es muy completa, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver aquí en los apartados, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve un poquito, Doc. Entonces, ustedes se ponen a ver Pero aquí en sí. los apartados. La primera parte es orientación espacial, ¿no? Digo, en tiempo. La segunda, orientación en lugar o el espacio, ¿no? La tercera parte es la memoria a corto plazo, ¿sí? La memoria inmediata. La cuarta parte sería el cálculo. La quinta parte es otra vez memoria, ¿sí? Es prácticamente inmediata porque le pregunto al minuto, ¿no? O sea, le pido que haga estas cuentas y luego le vuelvo a pedir esto, ¿no? Son pruebas muy sencillas, pero de ahí que tiene una relevancia importante. Y la cuarta ya son prácticamente praxias, capacidades de denominación, hacer habilidades manuales, ¿no? Entonces, en la primera parte estoy preguntándole fecha y a cada una le voy a dar un puntaje. Aquí son máximo 5 puntos, ¿no? Le digo primero el año, la estación del año, el día, la fecha, el mes, y pues que me lo vaya, y cada una se lo voy preguntando,
aunque me lo diga, ¿no? Porque me podría decir la fecha y no saberse el mes, ¿no? Porque la fecha la dice en automático, ¿no? O la venía practicando antes de llegar al consultorio, ¿no? A veces los familiares hacen eso, como ya saben que uno les va a preguntar esto, los están entrenando todo el camino, ¿no? Y les digo, esto es de lo que primero se pierde, ¿eh? O sea, cuando tengan un paciente van a ver que es eh, lo primero que van a tener problemas, ¿no? Con las fechas. En cualquier paciente neurológico, ¿no? Y luego es el lugar, ¿no? Entonces, en dónde está, número de consultorio, piso, la ciudad, cosas ya muy sencillas, ¿no? Y hasta el país, ¿no? Todo eso se lo pregunto. Son preguntas muy sencillas y por eso la falla en ellas es muy relevante, ¿no? Luego le voy a poner un juego de números, palabras, lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hice estas preguntas, les dije balón, bandera, árbol. Pues es exactamente lo que viene aquí, ¿no? Si yo le digo peseta, caballo y manzana, tiene muy poco significado decir peseta en México, ¿no? Podría decir peso, pero si me dice peso se va a confundir con peso, ¿no? Entonces, o sea, con peso de cuántos gramos, ¿no? Entonces, mejor uso cosas más sencillas, que sean más obvias, ¿no? Y bueno, ¿cómo los va a recordar? Pues tienen que hacer una asociación para mantenerlo en su mente, ¿no? Aquí sí yo le pido cuando le digo estas tres palabras que me las repite inmediatamente y voy a tomar en cuenta que las repita en el orden adecuado, ¿no? O sea, y que me diga las tres. Si yo le digo balón, bandera, árbol, me debe repetir balón, bandera, árbol. Si repite árbol, bandera, balón, pues entonces ya no lo dijo en orden adecuado y le voy a bajar un punto. Si olvida una, pues desde luego le voy a bajar un punto, ¿no? Este tiene 3 puntos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, luego le pido que haga cálculo, ¿no? 30 menos 3, a cada uno le voy a dar un puntaje por cada operación que haga, empezando desde 30, ¿no? Que me entienda que es 30. ¿Sí? Entonces va restándole de 3 en 3 hasta 18 y si lo hace bien, le doy un punto a cada uno, son 5 puntos. Le pido que repita las palabras, incluso aquí le digo, recuérdelas, se las voy a volver a preguntar y le pido que las repita. ¿Sí? Luego le voy a pedir que denomine objetos. Esos objetos van a ser objetos que el paciente no conozca, ¿no? O sea, yo tomo mi pluma y se la enseño y le digo qué es. Sí, aquí estoy valorando las fibras arcuatas de asociación, ¿se acuerdan? Las que están entre el área de Wernicke y la de Broca, pues ahí es donde uno denomina objetos, ¿no? Entonces le enseño cosas que sean comunes a mí, ¿no? No a él, porque a lo mejor él ya sabe que lo que tiene en la bolsa es la pluma, ¿no? Y no sabe que esto es pluma, ¿no? Entonces él me puede decir eso que sirve para escribir o eso que hace, pero no me dice el nombre, pues ahí le bajo un punto, ¿no? Le pido que haga una repetición de una frase, estoy valorando el lenguaje, ¿no? Le digo, repita ni sí, ni no, ni pero, o alguna frase en la que se me ocurra. Estos son ejemplos, ¿no? Le doy una hoja de papel, le digo, la toma con la mano derecha, la dobla por la mitad y me la regresa, ¿no? Entonces estoy valorando una apraxia, ¿no? Reconocimiento del cuerpo, la capacidad de doblarlo y regresarlo, ¿no? Luego le voy a valorar lo que es la lectura. En la hoja de papel le voy a escribir una orden, ¿no? Levante la mano derecha, cierre los ojos con una letra clara, ¿no? Porque a lo mejor no lo puede leer el paciente. Si usa lentes, le pido que se ponga los lentes, ¿no? Si se corta la clase, nos conectamos luego, ¿eh? Ya estamos a punto de terminar, entonces no tiene caso hacer el descanso. Entonces, les digo, le doy una orden escrita y él la debe ejecutar, la lee y la ejecuta. Entonces, ¿qué estoy valorando? Pues la capacidad del lenguaje a la lectura y la comprensión, ¿no? Y luego le pido que él escriba. Entonces, ¿qué estoy valorando? Pues el lenguaje escrito, ¿no? Entonces, le digo, por favor, escríbame una frase con sujeto y predicado. Para la gente que tiene cierto nivel, pues sí me puede escribir una con sujeto y predicado. Los demás, pues escriba algo que se le ocurra. Muchos acaban escribiendo la fecha, ¿no? Cosas así. Yo lo doy por bueno, ¿no? Y luego le pido que copie un dibujo de pentágonos, ¿no? O sea, le voy a decir que me haga una serie de figuras, ¿no? Que las haga idénticas, ¿no? Les decía, en el dibujo yo le hago este tipo de dibujos, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, Sí, Cierto. Entonces Sí. hago esto y le pido que lo copie igual. La idea es que aquí estoy valorando una praxia constructiva, ¿no? Estoy viendo la región parietal derecha y todo va teniendo alguna representación, ¿no?
Entonces le pido que haga estos pentagramas cruzados de esta forma. No voy a evaluar si lo hace con la línea temblando o si lo hace chiquito o grande, ¿no? O si entra esto más o menos. Lo que voy a valorar es si tiene todos los ángulos y si lo cruza de forma igual. Y si lo hace así, pues le voy a dar un punto, ¿no? Déjenme, les voy a compartir ahora la pantalla. Ahí estamos. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Me regreso. Aquí estábamos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ya le digo, yo hago el dibujo y que él lo copie, ¿no? Hago así de sencillo, pero les digo, valoro los ángulos que los tenga y que lo cruce igual. Y aquí todo esto sería 9 puntos. Entonces sumo todo y me da 30 puntos. Aquí pongo los datos generales del paciente, ¿no? Y el hecho de tener 24 o menos puntos ya habla de un deterioro, ¿no? Realmente ya menos de 24 sí se nota, ¿no? Entre 24 y 27 es indeterminado. Más de 27, pues puede ser que hoy estaba distraído, no me supe la fecha, algún detalle, pero lo considero como normal, ¿no? Menos de 24 ya es un franco deterioro cognitivo. Demencia no hay duda que estaríamos por debajo de 12 puntos, pero debajo de 12 puntos realmente la persona difícilmente puede funcionar, ¿no? O sea, entonces esto les digo, lo pueden aplicar rápido y hacerlo, ¿no? ¿Sí les queda claro? Sí, Sí. doctor. Úsenlo, Sí. úsenlo como herramienta, ¿no? Aparte les digo, de todo hacen toda su exploración neurológica, aplican el mini-mental, o sea, de funciones mentales superiores, y al final aplican el mini-mental, pero es una buena guía, y les digo, y más allá de lo sencillo que se ve, sí está valorando, pues, todo lo que vimos en funciones mentales superiores, ¿no? Y sí cada prueba tiene un valor de localización. Ahora, ¿qué nos permiten, no? Las funciones mentales superiores, ya como resumen, ¿no? Una capacidad de planificar, abstraer una idea, o sea, de algo físico yo hago una abstracción, puedo resolver problemas, puedo asignar tareas, puedo tener secuencias, ¿no? Debo ser flexible, o sea, les digo, tener una capacidad de adaptación y finalmente una estructura de mi personalidad en base a todo eso. ¿Sí? Ahora, de aquí el síndrome principal, ¿no? O sea, la afección principal de las funciones mentales superiores, hay muchas, ¿no? Porque, pues les digo, el estado confusional agudo es una, ¿no? El deterioro rostrocaudal es otro, ¿no? Que es el que hablábamos de la intoxicación etílica, ¿no? Entonces, hay muchas síndromes, pero hablemos del síndrome demencial, que digamos es el que realmente vemos que se afecta y donde el principal o el síntoma cardinal son estas funciones mentales superiores, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos que tener que es una enfermedad, ¿no? O sea, es un padecimiento. Y cuando hablo de síndrome demencial, quiere decir que tiene múltiples etiologías. Ustedes siempre van a pensar en la enfermedad de Alzheimer, que es el 70% de los casos, pero incluso ahorita ya se está viendo que esa enfermedad de Alzheimer también tiene que ver con la demencia vascular. O sea, no puedo yo separar una de la otra, ¿no? Y lo que voy a perder son funciones previamente adquiridas. Es decir, no puedo yo tener un síndrome demencial si yo no he tenido aprendizaje. O sea, yo no puedo decir que un bebé tiene una demencia. ¿Por qué? Porque él no ha tenido un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese caso, pues es otro tipo de problema. Les digo, ya retraso psicomotor, o como lo quieran, parálisis cerebral, lo que ustedes quieran denominar y en qué rango se está afectado, ¿no? Porque no todos tienen lo mismo, ¿no? En el caso de los lactantes, ¿no? O ya en su desarrollo posterior. En el caso de que yo ya lo aprendí y lo pierdo, ahí sí estoy teniendo un deterioro, ¿no? Y lo que principalmente se va a afectar es la memoria, inicialmente de la corto plazo. Voy a tener trastornos de conducta, o sea, esa corteza prefrontal me está quitando, la estoy perdiendo porque es de lo primero que pierdo y empiezo a tener conductas inadecuadas, ¿no? Me vuelvo, si yo era alguien contenido, me vuelvo impulsivo, grito, me enojo, nunca había tenido algún problema de pelea con alguien y ya lo hubo, ¿no? O sea, empieza a tener ese tipo de conductas, ¿no? O se contenía para comer y empieza a comer compulsivamente, ¿no? Como sucede en la enfermedad de PIC, ¿no? Las demencias, ¿no? De tipo PIC que son muy frontales, ¿no? Recordar que hay demencias que afectan más un lóbulo que el otro, ¿no? Entonces, al principio se comporta cada enfermedad diferente, ¿no? Las que son de tipo frontal pierden mucho esto de la conducta, ¿no?
Las que son más de tipo parietal pierden más las cuestiones de lenguaje y cálculo, y después se van agregando otras, las occipitales, pues más la cuestión de reconocer lugares, ¿no? Pero todo esto nos impide funcionar en lo cotidiano, ¿no? En resumen, les digo, primero la memoria, trastornos de conducta, y luego tengo esto, ¿no? Lo que habíamos visto cuando estábamos en la clase. Afasia, o sea, pérdida del lenguaje. Primero empiezan perdiendo palabras o la evocación de palabras. Entonces, era alguien que platicaba mucho en las comidas, ¿no? Un señor mayor platicaba, tenía muy buena plática, y lo empiezan a ver que más bien ya se queda callado. Dicen, oye, ¿cómo estás? Y dice, bien. ¿Pero por qué? Porque, por un lado, ya no entiende la plática de los demás, ¿no? Entonces ya no les puede seguir el hilo. Y por otro lado, él no puede evocar ideas para hablar, ¿no? O sea, le cuesta trabajo comunicarse o quiere decir algo, pero no, entonces opta por quedarse callado, ¿no? Entonces pareciera que está todo bien, pero esa persona ya tiene un problema, está cambiando algo en él, ¿no? Y ahí es cuando debemos empezar el tratamiento, porque es justo ahí cuando podemos tener éxito. Si dejamos que avance mucho, ¿no? Ya de plano a una fase, o sea, ya no tiene lenguaje, pues difícilmente lo recupera, ¿no? Luego a Prato, ¿no? O sea, empieza a perder habilidades, le cuesta trabajo vestirse y todo, y luego no reconoce estímulos, ¿no? O sea, no reconoce estímulos complejos, ¿no? Porque estímulos dolorosos y todo eso sí lo va a reconocer siempre, ¿no? El fuego, etcétera. Pero los estímulos que le puedan generar, que utiliza él desde el punto de vista para reconocer todo lo que, la comida, el olor de la comida, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo empieza a perder, ¿no? Ya no recuerda que le gustaba, con qué hacía tal o cual cosa, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta del síndrome en qué consiste, ¿no? Pierdo memoria, tengo trastornos de conducta. Los trastornos de conducta son característicos. Y para bien o para mal, ¿eh? Porque a veces son conductas pasivas, pero a veces sí son conductas muy activas y agresivas, ¿no? Y afaso, aprato, agnosia. ¿Les queda claro que es el síndrome demencial? Sí, doctor. Puede estar más cargado en un sentido o en otro, ¿eh? ¿Sí? Y su presentación es gradual y diferente a su origen. Por ejemplo, el Alzheimer empieza mucho con memoria y problemas, les digo, de tipo frontal, afaso, aprato-agnosia. Es exactamente eso. Va gradualmente, ¿no? Y inexorablemente. O sea, varía de un día a otro, hay días mejores, días peores, pero siempre va peor. La demencia vascular tiene como crisis, ¿no? Cuando sufre un infarto cerebral que le afectó la zona de asociación visual, pues es cuando ya deja de reconocer estímulos visuales. Y ya pasó eso, pasan meses y ahora tiene otro infarto que le genera un problema de conducta porque fue más hacia las áreas de asociación cortical prefrontal, ¿no? Y así va perdiendo funciones gradualmente, pero por crisis, ¿no? O sea, tiene un infarto y lo pierde, tiene otro infarto, y cuando ya pasan varios años de haber perdido y perdido, pues se vuelve una verdadera demencia porque se le suman muchos déficits, ¿no? Al principio, pues uno solo lo compensa con otras áreas, ¿no? Entonces la evolución es importante, ¿no? Tengo ciertas etapas del síndrome demencial, ¿no? Una etapa temprana, ¿no? Donde pues la persona refiere que está olvidando cosas, ¿no? Incluso él mismo se está dando cuenta y es paulatino, gradual, puede durar unos años, ¿no? Entre 1 y 2 habitualmente, y les digo, es gradual, empieza a desubicar, ¿no? No recuerda fechas, no recuerda lugares, cumpleaños de la gente, de repente no reconoce a alguien, y tiene esa tendencia a olvidar cosas, pero ya no saber que las buscaba, ¿no? O sea, algo que nunca perdemos, ¿no? Pierde el dinero, pero además ya ni sabe que lo dejó en ese lugar, ¿no? Porque yo puedo perder el dinero, pues, pero me voy a acordar, digo, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Eso no es un olvido, ¿no? Es una distracción, ¿no? O dejar las llaves, pues, las voy a buscar, ¿no? ¿De dónde dejé las llaves? Eso nos pasa a todos, es una distracción. Pero si yo pierdo las llaves y ya no las quiero buscar ni sé que las tenía, eso es un olvido. ¿Sí ven la diferencia? Sí. Entonces, luego la parte intermedia, ya ahora sí empieza a ser muy obvio el cuadro. La mayoría de los pacientes nos los llevan en esta etapa. La otra no, consideran como que es normal por edad o lo que sea, ¿no? Pero ya podríamos, aquí es donde hay que hacer un diagnóstico diferencial en la etapa temprana contra depresión. En la etapa intermedia ya es mucho más obvio, ¿no? Empieza ya a no reconocer lugares en su casa, se despierta sin saber dónde está, sale a la calle y no puede regresar a su casa porque se pierde, ¿no?
La gente que lo visitan empieza no a reconocerlo, no empieza les digo, empieza a estar muy callado y con dificultades ya para comunicarse, ¿no? Empieza a necesitar algunas ayudas ya para llegar, sabía manejar, ahora ya chocó, ¿no? Entonces mejor ya lo están llevando a los lugares de trabajo. Incluso siguen trabajando algunos, ¿no? Pero ya todo el mundo nota que no se le puede confiar cosas, ¿no? Muchas veces repiten varias veces lo mismo y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, la etapa intermedia, y esa sí puede durar 5 o 7 años, ¿no? Y la etapa tardía, pues ya es un grave deterioro, ¿no? En esa, pues, ya prácticamente ha habido una pérdida del lenguaje, hay una inhabilidad para hacer actividades cotidianas, ¿no? No reconoce sus espacios, hay que estarlos ayudando. No se les puede confiar que ellos tomen sus medicamentos porque, pues, ni saben qué es, ¿no? Y pierden las capacidades de marcha, control de esfínteres, y el tratar yo de controlarlo a veces puede causar que esta persona se ponga agresiva, pues porque ya tiene un comportamiento básico, ¿no? O sea, ya no tiene un control frontal y se comporta en una forma muy básica emocionalmente, ¿no? Entonces, esta pues dura unos años y generalmente no van a fallecer de esto. Mientras los estemos cuidando, sobreviven. Es una enfermedad agotadora para la familia y terrible, ¿no? Yo pienso que el problema de demencia quizás sea la peor enfermedad neurológica que le pueda pasar a cualquiera, ¿no? Porque aparte de que es una enfermedad que enferma a la persona y le quita lo que es, ¿no? Porque pues, nosotros somos nuestros conocimientos, nuestras memorias, ¿no? Nuestros sentimientos. Cuando nos quitan eso, pues ya realmente la persona no es exactamente la misma persona, aunque físicamente parezca, ¿no? Y se rescata lo que tiene, ¿no? El cariño, eso se está tratando de rescatar, pero realmente pues es una enfermedad que va deteriorando pues, lo esencial de la persona y a la familia también le afecta mucho, por eso se enferma también la familia con él. Ellos no tienen la demencia, pero pues desde el punto de vista emocional es desastroso para una familia, ¿no? Porque hay familias de todos, hay los que no tienen ningún interés en sus personas mayores, a ellos pues, no les afecta en nada, ¿no? Pero la mayoría que tenemos un poco de autocrítica, pues sí nos afecta mucho y ese tipo de problema, les digo, esa recompensa, ¿no? Que yo puedo tener de llevarle a alguien enfermo algo que le pueda gustar, querer apapacharlo y todo eso, no hay un intercambio emocional con la persona, pues porque no sabe quién eres, no sabe que le gustaba eso, ¿no? Te dice tu comida preferida, pues ni se acuerda que era la comida preferida. Entonces, todo ese no te reconoce un día, ¿no? Hay que estarlo cuidando constantemente, o sea, físicamente es agotador, económicamente, y emocionalmente, pues es muy ingrata, ¿no? La enfermedad. Y pues es una enfermedad, no es que la otra persona lo esté haciendo adrede, ¿no? Entonces, les digo, para todos es muy agotador y aparte pasan años de este deterioro. Hay medicamentos con lo cual no curamos la enfermedad porque cura no hay, pero sí la podemos retrasar, ¿no? La podemos hacer que si yo la tomo en la etapa temprana o cuando mucho en la intermedia, no avance la enfermedad o a veces hasta mejora y la puedo contener por 5, por 10 años, ¿no? Eventualmente, de todas formas, va a avanzar a la etapa tardía, pero bueno, si le gané 5 o 10 años de buena calidad, pues son muy buenos, ¿no? Ya sé que tarde o temprano pasará otra cosa. Y les digo, no van a fallecer de esto, van a fallecer pues por complicaciones, ¿no? Una neumonía, una escara, una infección urinaria, de lo que fallece la gente mayor, ¿no? Pero no de la demencia en sí, ¿sí? Sino o el descuido o la postración o ya cosas propias de su edad, ¿no? ¿Les queda claro esto que comentamos? Sí, doc. Sí. Sí. ¿Alguien tiene en su familia algún ejemplo de casos así o alguien lo ha vivido? Sí, yo sí. También. ¿Sí? Y sus familiares, ¿en qué etapa están? Pues no es familiar, es conocido, pero sí es episódica. A veces es más grave que otras veces. Entonces, igual no Sí, se le puede dejar su medicamento, no puede hacerse cargo de sí mismo, hay que cuidarlo, sí, o sea, ya etcétera. está entre la etapa intermedia y la tardía, ¿no? Ujú. ¿Y la familia cómo está? La familia, pues, nada más es su esposa, la única que lo cuida. Entonces, por eso yo lo conozco, porque yo lo cuidaba. Ajá. Pues está cansada, ella no puede moverlo fácilmente porque ya es una persona mayor y muy alta. Entonces, es cansado cuidar a una persona así. Se Sí, necesita ayuda. claro, ¿no? Sí. ¿Y tienen hijos ellos? No, me parece que no. Todavía mayor el drama, ¿no? Porque no hay,
gente para apoyo, ¿no? O sea, ahí las redes de apoyo pues son muy importantes, ¿no? Entonces, pues les digo, la gente, por ejemplo, una persona, ¿no? Cuidó a su esposo por 5 o 10 años y finalmente fallece, ¿no? Pero cuando yo ya atiendo a esta persona, pues viene porque su espalda, ¿no? Su columna está deshecha porque lo estuvo cargando durante todo este tiempo en posiciones inadecuadas. Vienen con muchos problemas emocionales de depresión, ¿no? Porque fue agotador esa etapa de la vida, ¿no? De estarlo cuidando. Pero bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no? Y bueno, como conclusiones, ¿no? Les digo, no podríamos hacer nuestras funciones y satisfacer nuestras necesidades sin este tipo de funciones, ¿no? Y también está vinculada a nuestros sentidos. O sea, yo tengo que tener una buena capacidad de recuperar la información, o sea, mis órganos sensoriales, ¿no? Y capacidad de recolectar información debe estar íntegra. Tengo que tener una integridad cortical para poder adquirir la información y luego poder satisfacer estas necesidades y almacenarlas y luego volver a usarlas para hacer análisis o hasta la autocrítica, ¿no? Y bueno, con esto terminaríamos funciones mentales superiores. No sé si les quedó claro el tema, si ahorita hay alguna duda. Todo bien, Doc. No, gracias. doctor, por mí estoy... Todo muy claro. Muy bien, entonces esta clase se las voy a mandar a su compañera y la comparte, ¿no? Con los dos grupos. Yo creo el fin de semana se los estoy enviando. Tal cual, ¿eh? O sea, se las mando a todo el grupo, ¿no? Independientemente que ustedes la pudieron grabar ahorita, ¿no? Y para que la tengan. Y mañana continuaríamos, ¿no? Mañana sí, 8:45. Sí, Doc. Ok, Está sí, bien. doctor. Claro. Muy Muy bien. bien, que tengan buen día. Gracias, Gracias. doctor. Igualmente. Hasta luego. Vamos. Doc, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Me puedo quedar con usted al último?